Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro ahora en Katowice esperando el tren para Varsovia. Iré a descubrir la ciudad un poquito más. Para los que no saben, mi primer trabajo en Polonia fue en Varsovia y no disfruté de la ciudad tanto como me hubiera gustado. Así que decidí hacer este pequeño viaje para redescubrirla, para intentar aprovechar un poquito más la ciudad. El video de hoy está pensado para las personas que quieran visitar Varsovia en un fin de semana, 2 días y medio. El video estará dividido en dos partes. La primera parte, en el día 1, va a estar lleno de museos y en el número 2 voy a estar caminando alrededor de la ciudad por todos los lugares más turísticos. Voy a ir a museos no tan conocidos y no voy a ir al Museo del Levantamiento porque se necesita mucho tiempo, porque ya fui y podría hacer un video completo solamente de ese museo. Hay mucha información y para los que les gusta la historia es un muy buen lugar para ir. Bienvenidos a Varsovia. Ya me puedo quitar la máscara y esto va a ser lo primero que van a ver: el centro comercial Złote Tarasy y el edificio, el Pałac Kultury. Este edificio, el Pałac Kultury, fue el regalo de los soviéticos a los polacos durante el comunismo. A mí me gusta, a muchas personas no. Y de hecho vamos a intentar ir ahora hasta allá arriba, al mirador. Cuando vivía aquí en Varsovia, trabajaba yo por las tardes. Y entonces lo que hacía para aprovechar el tiempo por las mañanas era venir aquí a la Kinoteca, a Pałac Kultury. Era uno de los pocos lugares que tenían funciones por la mañana. Bueno, pues hay muchas personas y nada, lo voy a tener que intentar mañana. Tal vez lo puedo comprar por internet. Tal vez va a ser más rápido. Y después de ese fracaso, debí haber sabido mejor que iba a haber mucha gente. Siempre hay mucha gente ahí porque, bueno, es uno de los lugares principales para ver. Entonces lo que voy a hacer, aunque no quiero, es comprar el billete online y el pase también online. Y pues nada. Bueno, pues entonces voy a ir a donde me voy a quedar por estas 3 noches. Y tal vez con suerte voy a poder ir al restaurante mexicano, a los 2 tacos. Ahí hay una chef que se llama Isabel Valderas. Y bueno, si es una chef mexicana, tal vez los tacos van a ser verdaderos mexicanos, porque ya los extraño un poco. Vemos, vamos a ver. Estos elevadores bien viejos, de los años 80. Bueno, ya estamos aquí, déjenles muestro. Y no está nada mal. Les voy a dejar el link abajo de donde me quedé porque está muy cerca del Parque Łazienki y eso para mí es un super plus. Me gusta mucho. Y ahora vamos por un poco de comida para mañana, para el desayuno, y después vamos a intentar ir a 2 tacos. Desafortunadamente la chef está de vacaciones en México. Pues nada, no la pudimos pasar a saludar. A final de cuentas me pedí una michelada, unos totopos, que están muy buenos, de hecho, parecen recién hechos a mano, y una torta de cochinita pibil. Me trajeron cubiertos, no sé por qué. Estamos en Europa. A ver qué tal. Está muy bueno. Muy bueno. Se los recomiendo. Si me disculpan, tengo algo importante que hacer. El día de hoy tenemos un día movidito, como les había dicho. Hoy vamos a visitar muchos museos un poco menos conocidos. Y vamos a visitar lo que es el Museo del Vodka Polaco. Los he contactado y me van a dar un tour y les voy a hacer unas pequeñas preguntas para que entiendan un poco más esta bebida.
La primera parada del día de hoy es el Centro de Ciencias Copérnico, Centrum Nauki Copernicu. Este museo, bueno, este centro me lo han recomendado mucho y he estado en el Museo Papalote del Niño en México y en el Centro de Ciencias de Shanghái. Entonces vamos a ver, este me lo han recomendado mucho y espero que no me decepcione. Me siento como un niño intentando querer todo y hacer, quiero ver. Me gusta, está hasta ahora muy bien. Y supuestamente se ven del mismo color, pero si quito esto ya no se ven del mismo color. No sé si lo alcanzan a ver, pero hace un efecto muy interesante. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow. El museo está muy interesante, de los mejores que he visitado, si no es que el mejor hasta ahora. Está hecho para niños y no tan niños que quieran aprender algo de ciencia y aprenderla de una manera muy divertida con todos esos experimentos. Hay muchos, se podrían pasar un día entero, muy recomendado para familias. Estoy justo afuera, justo por llegar al Museo del Vodka Polaco. Así es, así como en México tenemos el Museo del Tequila y del Mezcal allá en Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México. Aquí en Polonia, en Varsovia, tenemos el Museo del Vodka. Hola, ¿qué tal? Bueno, me encuentro aquí ya en el Museo del Vodka Polaco. Me encuentro aquí con Agnieszka. Buenos días. Entonces, la pregunta que todos queremos saber. ¿El vodka es ruso o es polaco? Vale, no es una pregunta fácil, tenemos que decir, porque no podemos decir con certeza que es polaco. Claro que queremos decirlo, claro que nos gustaría decir lo que es el vodka polaco, el vodka primero, pero no podemos decir con certitud. Lo que sabemos es que todo empezó en la península ibérica, lo vemos aquí, y que en el siglo XVI el arte de la destilación vino aquí, a Polonia. Pero no sabemos qué pasó en el mismo tiempo en la Rusia. Bueno, pues... Pero lo que puedo decirte es que la palabra vodka fue utilizada por la primera vez aquí en Polonia en 1405 a 8 grados, entonces no congelador, no deberíamos congelarlo porque pierde todo el sabor, entonces lo perdemos todo, O sea, no tiene sentido. O sea, el vodka sí tiene un sabor, no solamente es alcohol. Ok, bueno, ya saben, no lo metan al congelador, por favor. ¿A la nevera? Sí, claro. Y después del Museo del Vodka descubrí este pequeño lugar que les está apareciendo aquí en pantalla. Es recomendado por Michelin, me dio mucha hambre y decidí no perder la oportunidad de comerme un muy buen filete. Estaba muy bueno, le pongo las fotos y... claro, vengan a visitarlo, se los recomiendo. Está muy bueno, de los mejores filetes que me he comido. Hello, we are welcoming for the restaurant Connoisseur Grill in the Prague Center, old manufacturer of vodka. Thanks. Now you know, you need to come. Very good. Do zobaczenia, cześć. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Y ahora vamos al Museo Interactivo de Chopin. Y por fin ya hemos llegado al museo. Después de 8 años he podido visitarlo. No sé cómo no había venido antes. Y bueno, aquí con la novedad de que no se puede grabar en el museo. Entonces le voy a mostrar unas fotos, porque fotos sí se puede tomar sin ningún problema o restricción. Y el museo es museo interactivo. Por ahora debes de usar los guantes. Es muy entretenido, pero solamente les recomiendo que vengan si les gusta la música clásica y quieren saber más de Chopin. Si no, tal vez no vendría a visitarlo. Visitaría otras cosas en caso de que no sea de su interés. Ahora vamos al Museo de la Vida Debajo del Comunismo, algo así. Ya lo verán. Bueno, pues me encuentro aquí en el Museo de la Vida Debajo del Comunismo y tengo un poco de una galleta y un refresco, una bebida oranjada. Vieron en la entrada este pequeño como billete, que es un billete muy pequeño, bueno, una tarjeta, que era la que te daba el gobierno, por ejemplo, para que tú lo fueras a canjear a las tiendas específicas. Por ejemplo, por 1 kilo de salchicha, por 1 kilo de azúcar, por, no sé, una barra de mantequilla, y así te daban cada uno de estos cuadritos, equivalía a una cosa. Pero que te dieran la tarjeta no aseguraba que tuvieras acceso rápidamente a las cosas que querías, sobre todo a la carne, a las salchichas. Entonces, lo que hacían era que se formaba una fila grandísima de personas esperando a canjear uno de sus tarjetas. Lo que hizo que se creara un trabajo muy específico. Había personas que se iban a formar, por ejemplo, a 1, 2 de la mañana o inclusive un día antes, enfrente de la carnicería, y después vendían su puesto a otras personas y ya sabes, te doy mi lugar, pero tú me das un favor. Había personas que se hicieron expertos, se hicieron profesionales de vender su lugar en la fila para esperar a canjear su billete. Hay muchas historias acerca de cómo las personas, por ejemplo, cambiaban. Si en tu familia había un doctor, entonces podría darle una visita o revisar a tu hijo, y entonces tú le podías pagar con salchichas si es que tú eras un carnicero, o el carnicero podía decir que tenía un cerdo menos a la cuenta, y ese cerdo se lo vendía, por ejemplo, a unas personas, a una pareja que iba a hacer una boda. El museo es pequeño, pero es muy interesante para mí. ¿Por qué? Pues porque es como una cápsula del tiempo. Te das cuenta de todo, o las condiciones exactamente de todo lo que usaban en esos momentos. Algunas personas, a las mayores, tal vez no les va a interesar tanto. Puede ser porque es como si fuera, no sé, el cuarto o la casa donde vivían sus abuelos. Que cuando era pequeño, iba a visitar a sus abuelos y todo lucía igualmente como aquí. Entonces, nada especial. Para esas personas sí, no creo que valga mucho la pena, pero para todas esas que tienen esa curiosidad de cómo era la vida durante el comunismo, les recomiendo mucho que vengan. Se los juro, es una cápsula del tiempo. Compren sus billetes con anticipación, porque ahora no se puede comprar en la tienda. Y bueno, ya estoy por entrar. Ahora sí se pudo. Estamos a 144 metros sobre el nivel del mar, no es cierto, sobre el nivel de Varsovia. ¿Qué les parece? Ahora vamos a ir a ver a cada uno de los lados. Ahí tenemos lo que es la estación de trenes, después tenemos Złote Tarasy, la galería, y todos estos edificios que están allá se considera la parte más moderna de Varsovia y de Polonia. Y no sé si pueden ver, pero aquí está el estadio de fútbol. Se debería de ver muy bien en la noche, pero solamente es los fines de semana.
Pues nada mal para terminar el día de hoy. La vista muy buena. Y les digo, si pueden venir de noche, háganlo. La ciudad se ve muy bien, pero solamente los fines de semana, viernes, sábados y domingos, me parece. ¿Qué pasa? Bienvenidos al día número 2 y ahora para empezar el día a 5 minutos de donde me estoy quedando vamos a empezar con el Parque Łazienki, que estoy muy seguro que han visto esta foto o este lugar en internet mientras han buscado cosas de Varsovia. Ya les muestro. Y ahí está la estatua de Chopin. A mí me gusta mucho este parque, es de los parques que más me gustan. A otras personas no les gusta mucho. A mí me gusta porque en verano solía haber conciertos al aire libre de piano. En esa parte que se ve por allá, ahí ponían el piano. Y entonces los fines de semana, sábados y domingos durante verano, hay conciertos y todo esto, absolutamente todo esto estaba lleno. Pero ahora por lo de la pandemia, pues no hay, ni modo. Es la hora de comer y claro que no puede faltar comer en un bar mleczny, en un bar de leche. Y este especialmente es un bar mleczny vegetariano. Entonces, para todas aquellas personas se los recomiendo, está muy bueno. Me pedí, como siempre, unos pierogi ruskie y un pommes. Me encontré este pequeño, curioso lugar donde te venden un poco de vishniówka. Primero te lo ponen, te lo sirven hasta el tope. Después debes de beber un poco sin tocarlo, sin levantar, ¿no? Lo bebes. Y después te ponen un poco de cerezas. Y después, salud, a disfrutar. Es la 1 y creo que ya no es tan temprano para beber un poco. Salud. Esa vishniówka no es clásica de Polonia, de hecho es ucraniana. Esa misma cadena está allá, entonces el proceso es exactamente el mismo, es interesante. Estas son una de las ventajas de Nowy Świat, porque tiene muchos bares así muy curiosos, muchos restaurantes, y de hecho es donde empieza la fiesta, o bueno, donde yo empezaba la fiesta cuando vivía aquí en Varsovia. Así como esa banca, hay muchas aquí en Varsovia. Bueno, no muchas, varias. Y si le oprimes, toca un fragmento de una canción de Chopin. En ocasiones no funciona y en ocasiones le tienes que oprimir muy duro. Dato curioso. Recordemos que Chopin no vivía aquí en Polonia cuando era ya adulto, sino que vivía allá en París. Entonces, cuando murió allá, pidió que su corazón regresara a Varsovia. Y de hecho está enterrado aquí. Ahora vamos para allá adentro. Después fui a visitar la tumba del soldado desconocido, que es un monumento a los soldados que dieron su vida por Polonia. El monumento es, de hecho, los restos del Palacio Saski, que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es todo lo que queda. Así se ve por ahora. Y ahora sí, bienvenidos al casco viejo de Varsovia. No es Rynek, es el casco viejo. Entonces todo lo que vimos desde allá, que es Nowy Świat, se le conoce como la ruta real o el camino real.
y va desde Huayenki hasta aquí, hasta el castillo que está aquí en esta parte. Justo al lado de la iglesia, antes de llegar al castillo, hay un mirador donde puedes ver toda la plaza del castillo. Tienes una muy buena vista. El billete solamente cuesta 10 zlotys y díganme si valen la pena. Yo digo que sí. Qué bonita vista. Es posible entrar al castillo, pero por cuestiones de tiempo no pude entrar. Sigan el flujo de las personas para llegar arriba. Les recomiendo que caminen por todas las calles pequeñas, se beban una cerveza, se coman un helado y que disfruten de los colores de los edificios. Me encuentro aquí en la fuente multimedia, que tiene un espectáculo de luces muy bueno, pero ¿qué creen? Por esto de la pandemia no se hace el espectáculo, entonces pues nada, no lo voy a poder grabar, pero si vienen otros años, les recomiendo que vengan a verlo. Y nos encontramos ahora en el río, en las orillas del río Vístula. Es una de las cosas que deben de hacer sí o sí. Muy recomendada. Pueden recorrer el río ya sea a pie, en bici, y también está la opción de hacer el kayak, bueno, de recorrerlo en kayak. Bueno, pues conclusiones de mi viaje a Varsovia en el fin de semana. El número 1 es que si hablas un poquito de polaco, las personas te van a tratar de una mejor manera. Bueno, por lo menos a mí. Si no hablan polaco, la mayoría de las personas jóvenes, por ejemplo los meseros en los museos, va a haber alguien que hable inglés, y en ocasiones va a haber a personas que hablen español. Entonces, pero aún así les recomiendo aprendan un poco de polaco. Otra cosa es que, como les había yo dicho, yo compré el Warsaw Pass, que te deja entrar a diferentes museos. Lo puedes comprar por 1, 2 o 3 días. Se los recomiendo que lo compren solo si están dispuestos a visitar todos los museos posibles en ese tiempo, por ejemplo en un día, y van a tener que correr de un museo a otro y visitarlos muy rápido. Entonces solamente si están dispuestos a hacer eso, a correr de un lado a otro, vale la pena comprarlos. De lo contrario, yo no lo compraría. Conclusión número 3 es: si vienen a Varsovia por el fin de semana, cómprense el billete de transporte por los 3 días. Cuesta 36 zlotys y podrán ir a Varsovia en toda la zona 1. Les va a ayudar muchísimo. Varsovia tiene muchas caras y aparte tiene mucha historia, tiene muchas partes que conocer. Está, por ejemplo, la parte de Praga, la parte vieja, industrial, donde están las personas con bajos recursos, pero también está la parte hipster, está la parte judía, los palacios, la vida nocturna, la arquitectura, los edificios súper nuevos o los no tan nuevos, los viejos, y muchas cosas. Entonces, si vienes a Varsovia, te recomiendo que camines, que te pierdas, que experimentes un rato y sobre todo que encuentres tu Varsovia, que descubras eso que te gusta, porque estoy seguro que en esta ciudad grande, no tan grande como la Ciudad de México, pero sí grande en la capital, vas a encontrar un lugar donde te vas a sentir muy bien, como en casa. Un fin de semana no es suficiente para ver Varsovia en su totalidad. Como les dije al principio del video, este es para los principiantes más o menos, para que vean las partes principales. Ok, y si viven aquí en Varsovia, intenten visitar más museos, esos museos no tan conocidos, sean unos turistas en su propia ciudad, que en ocasiones los foráneos, los extranjeros conocen mejor la ciudad que los propios locales. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Saludos.